Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Kev y estoy muy contento de que estés nuevamente aquí en este espacio llamado Leamos Juntos, donde repasamos las enseñanzas de Jesús a través de sus evangelios, concretamente en el Evangelio de Lucas. Y también leemos algunos otros libros que son de utilidad para nuestra vida como cristianos. Entre ellos, por ejemplo, estamos leyendo el libro Venciendo la Lujuria, con el programa del mismo nombre, del mismo título, en un grupo de WhatsApp. Y bueno, estás invitado que si no conoces este proyecto, pues te unas, veas en el canal de YouTube o Facebook el video donde doy la lectura del primer capítulo de este libro. Y bueno, vamos a continuar con la lectura del día de hoy. Acabamos la vez pasada el libro de Lucas, el capítulo número 7 del libro de Lucas. Y bueno, pues vamos a iniciar con el capítulo número 8, que lleva por título Mujeres que servían a Jesús. Antes que eso, un pequeño repaso. Gracias por todos los que están conectándose, ya sea por YouTube o por Facebook a través de Kev FM. En el capítulo anterior leímos cómo un fariseo invita a Jesús a su casa. Y una mujer pecadora, una mujer que era pecadora, también recibe la noticia de que Jesús estaba en la ciudad y de hecho va allá a la casa del fariseo. No sabemos cómo es que se mete, pero logra introducirse en este aposento. Quiebra un frasco de alabastro muy caro y el perfume que sale de allí lo usa para lavar los pies de Jesús, para enjuagar sus pies, junto con sus lágrimas y su cabello. Y platicábamos sobre cómo Jesús dice en la parábola que describe hacia Pedro que aquel a quien ama más se le perdona más, o más bien aquel que perdona más ama más. Y esta mujer que se sabía en deuda con este señor, que tenía la compasión de permitir que tuviese esta atención ella hacia él, bueno, pues derrama su corazón, derrama porque ama mucho, porque mucho le ha sido perdonado. Jesús le perdona sus pecados y le dice que ya nunca iba a pecar, que iba a permanecer en paz. Y este es el nombre con el cual conoceremos a esta mujer cuando estemos en la eternidad. La mujer que nunca volvió a pecar, la mujer que fue en paz. La mujer cuyos pecados le son perdonados. Muy contrario a lo que vivía el fariseo. El fariseo tenía una idea muy alejada de quién era Jesús. Él quizás solamente lo veía como alguien por el cual podía tener estatus. Era el profeta del momento y bueno, él fue su anfitrión, de lo cual podía gloriarse de alguna forma. Pero no se puede gloriar en reconocer que era su Señor y el saberse perdonado de todos sus pecados. Por lo menos no en este momento. Y bueno, pues vamos a iniciar ya con la lectura del capítulo número 8, que lleva por título en mi versión Mujeres que servían a Jesús. Dice así. Poco después Jesús comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12 discípulos, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes. Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes. Susana y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este momento que nos das de vida y por esta oportunidad que nos obsequia, Señor, de regocijarnos en lo que está escrito en tu santa, santa palabra. Abre nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro corazón, nuestras manos, Señor, para hacer lo que tú quieres que hagamos con lo que vamos a aprender. Que no solamente quede en un cajón idealista, donde quizás hasta te tenemos aquí, sino que podamos, Señor, ocuparlo en nuestra vida diaria. Gracias por tu amor y por tu gracia en este momento derramada. Amén, Señor. Amén. Bueno, entonces vemos primero aquí un grupo constituido por varias facciones. Por una parte, los discípulos que seguían a Jesús. Dentro de esta misma agrupación se encontraban mujeres que habían seguido a Jesús, algunas de ellas que han sido sanadas de espíritus y enfermedades, como es el caso de María Magdalena, otras personas que no tenían una experiencia de sanidad como esta mujer, pero que habían puesto su vida al servicio del Señor.
Inclusive vemos el ejemplo de Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes. Una mujer que posiblemente no carecía de nada económicamente, que tampoco se nos muestra que había una enfermedad en su vida que fue sanada, y que sin embargo decidió recorrer ciudades y aldeas junto a los discípulos, junto a Dios, mientras proclamaba el reino de Dios. Bien interesante, porque estas mujeres no son la totalidad de las mujeres que seguían a Jesús, sino era un grupo distinto que estaba siguiendo y estaba caminando al mismo paso que los discípulos, que los 12 discípulos, los 12 apóstoles. Entonces entendemos que por lo menos en esfuerzo ellas estaban a la par de los apóstoles. No en responsabilidad, ojo, no estoy diciendo que ellas tengan la misma responsabilidad de los apóstoles, sino que acompañaban al mismo paso que los apóstoles. Esas mujeres, una de las características principales es que ellas contribuían al sostenimiento de toda la comitiva. No eran mujeres que, como toda la multitud, solamente seguían al Señor un breve tiempo, probablemente algunos que habían recibido milagros y querían escuchar a Jesús. No por eso significa que sean personas malas esta multitud, pero había un grupo especial que seguía a Jesús en cada lugar que iba. Que iba por aldeas, bueno, lo seguía. Iba por ciudades, pues también lo seguía. Recordamos aquel pasaje donde Jesús le dice a un joven rico que el Hijo del Hombre no tenía donde posar la cabeza, a diferencia de los animalitos del campo como zorras, que sí que tenían madrigueras donde descansar. Bueno, el Hijo del Hombre no. Y estas personas, este grupo particular, seguía al Señor precisamente a los lugares donde no había donde reposar. Bueno, pues en este grupo se encuentran estas mujeres de las cuales hemos hablado: Susana, Juana, María Magdalena, que inclusive daban de su dinero para el sostenimiento de la obra. Son mujeres extraordinarias que cumplen un papel bien importante en la historia de los evangelios, porque son, ya lo dijimos, tan allegadas a los apóstoles, pero también mantenían al grupo económicamente. Tenían, por así decirlo, una labor de provisión. Había uno de los apóstoles que tenía una labor dentro de esa labor de los recursos materiales, que era la administración del dinero, a Judas Iscariote. Él era el encargado de guardar el dinero y repartirlo para las necesidades. Eso lo digo independientemente de que él también tenía una segunda labor egoísta, ¿sí?, de extraer dinero de la bolsa para sí mismo. Pero bueno, había también este aparato, digamos, contable, donde había alguien que tenía que dar los recursos para todo el trabajo, para ir a todos los lugares, la comida, los viáticos, donde iban a descansar, la ropa que se desgastaba, etc. Jesús padeció todo esto, que quizás no lo veamos de primera cuenta, creemos que Él siempre proveía para sí mismo, pero de hecho en los evangelios nunca se vio que Él proveyera para sí mismo. O sea, nunca se vio que Él sacara agua del pozo de forma sobrenatural, que sacara peces de forma sobrenatural para sí mismo. Solamente lo hemos visto en cumplimiento de esta perspectiva suya de que cada vez que predicaba también tenía que proveer físicamente, también espiritualmente en un ámbito superior como la liberación de demonios. Jesús estaba en concordancia con ese deseo que había manifestado en cada momento de proveer materialmente, pero para sí no, y para ello se valía de la ayuda de sus seguidores en concreto. ¿Qué nos puede decir esto? Bueno, para empezar, vemos a un Jesús más humano de lo que pensamos, un Jesús que si no había dinero para la comida, no comía, literalmente, no comía. O que dependía de la labor de esas mujeres, de venta de productos, de también el vender herencias y otras cosas más, ¿no? Ellos quizás también se encargaban de la elaboración de los productos. Muy parecido en el futuro también a la labor que hacen los diáconos, los cuales tienen la obligación de administrar los recursos materiales que iban en donación. La iglesia donaba y vendía sus propiedades, y ellos administraban los bienes y repartían equitativamente. Bueno, esta labor también se ve en el libro de Filipenses, donde Pablo descubrimos
que la pasó mal un tiempo, pero el donativo de los filipenses llegó hacia él y le permitió llevar una vida más desahogada. Entonces, no son personas cuyas necesidades básicas sean cubiertas por Dios en un primer momento, sino que tienen que buscar su sustento, incluido inclusive a Jesús. Ahora, ojo, son las mujeres. Son las mujeres que tienen este papel de proveer para el grupo. Y es hermoso como Jesús pone su confianza en sus discípulas, en aquellas que habían reconocido que necesitaban de él, y él también deposita su mantenimiento personal, su necesidad de alimentación, de agua, de vestido, la deposita en ellas. Muy parecido a lo que Dios hace con muchos misioneros, que les despoja de su autosuficiencia y les dice, tienen que depender de aquellas personas a las cuales van a administrar. Tiene que haber esa mutua dependencia, de manera que ustedes no se sientan, no se vean tentados a enseñorearse de las personas, porque de ellas vivimos. Es muy triste que haya personas que vayan a lugares donde, gracias a Dios, hay un trabajo, donde hay provisión de parte de la iglesia, y no valoren ese esfuerzo. Y yo creo que Jesús valoraba íntimamente ese esfuerzo de aquellas mujeres. Ya sea que se les facilite llevar ese alimento a los pies de Jesús o que se les dificulte, hay un reconocimiento aquí escrito de que Jesús sabía lo que estaban haciendo. Por ellas comía él. Y es sobre todo, choca con la cultura donde es la mujer la que tiene un papel secundario en esta cultura también judía, pero también griega, pero también romana, donde la mujer es simplemente aquella persona que recibe la bondad de otro y que transforma aquello recibido en alimentación, en vestido, pero que primero necesita recibir de parte del hombre, sea padre o esposo, y después puede dar. Aquí Jesús permite lo contrario. Es la mujer quien toma la responsabilidad de proveer materialmente. Y Jesús recibe con gozo esa provisión y con alegría, y espera que todas las personas de sus discípulos valoren el trabajo de ellas. Bien importante, porque ya vimos que Jesús valora tanto la provisión espiritual como la provisión material. Ojo, porque aquí viene una clave interesante. Él cuando predica, sana y alimenta. De hecho, se puede decir, como lo hemos venido diciendo, que su predicación consta de todas esas partes, que no es la predicación y la lamentación, no. La alimentación, la sanación, la liberación de demonios es parte de su mensaje. Es parte, por eso dice, el Espíritu Santo está sobre mí, por lo cual Él me ha enviado para dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y proclamar el buen año agradable del Señor. Es una labor integral. Por eso me atrevería a decir que para Jesús, en este momento, y por lo menos lo menciona así el libro de Lucas, es tan valioso la labor de los apóstoles que esas mujeres que proveen para los apóstoles y para él mismo. Es controversial esto que estoy diciendo, pero también es algo a lo cual nos está llevando el Señor. Que valoremos también la labor material que muchas de las mujeres efectúan en iglesias y en hogares como una labor espiritual. Hay una anécdota muy bonita donde un pastor y una mujer, madre de familia, van a la presencia del Señor, ¿no? Y el pastor les dice, en tu nombre, ¿no? Como dice la enseñanza de Jesús, prediqué a miles y tuve mi iglesia completa y pastoreé con poder, ¿no? Y dice el Señor, apártate de mí, yo no te conozco. Yo te pedí que evangelizaras, no que fueras un pastor de iglesia. Cumpliste, pero dañaste a mi iglesia. Cumpliste para ti y solamente te llenaste de ego para decir, yo hice. Apártate de mí. Y entonces llega una mujer humilde, hermosa ella, con el rostro entristecido. Señor, perdóname porque yo pude haber hecho mucho más con lo que tú me diste.
y lo único que me limité es a mi hogar, a ayudar eventualmente en la comida en el templo y a criar a mis hijos. Perdóname. Y le dice el Señor, bien, buena y sierva fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, porque yo te puse para criar a hijos que yo vi que se convirtieron en buenos siervos de Dios. Hiciste tu labor y por tu labor muchas personas llegaron a los pies de Cristo. Hay una canción que me encanta de Santiago Navides que se llama, me parece, Sigue en el Sancocho, que narra la historia de una mujer que cocinaba lo poquito que tenía para ella y para su hijo, y un día el hijo, pues de buenas a primeras, invita a alguien más a comer, a uno de sus amigos que como él estaban de estudiantes, ¿no? Que apenas si tenían para comprarse algo de tomar y comer para aguantar todo el día, ¿no? Entonces lo lleva a su casa. Mamá, traje a Beto, ¿no? Y bueno, está bien, bueno, mijito, tú sabes que no tenemos demasiado, pero bueno, pues vamos a cocinar esto. Pues cocina, ¿no? Siguiente día invita a otras 3 personas, ¿no? Y bueno, iban 4 personas más a comer, ¿no? Y la mamá ahí estirando, ¿no? Echándole más agua a los frijoles. Y bueno, se le hace un hábito a este adolescente, a este joven de universidad, invitar cada día a chicos, ¿no? A la casa. Aquí viene lo interesante, porque Dios estaba proveyendo el alimento para todos esos chicos. Poco a poco, el ministerio conjunto del hijo y de la madre en esta canción eh, estaba rindiendo frutos. Al final de la canción recibieron a 100 personas, 100 personas que no tenían alimentación. Y fue el medio, la forma en que ellos conocieron el Evangelio, a través de una mujer cocinando en su casa. Las mujeres pueden hacer mucho más que esto, no es la única cosa que pueden hacer, evidentemente. Pueden predicar, pueden evangelizar, pueden orar por otros y ser madres de pastores, como por ejemplo la madre de John Wesley y de muchos pastores que recibieron, que mamaron directamente la enseñanza de Dios a través de sus madres. Eunice, en el caso de Timoteo y su madre Loida, dieron el ejemplo de cómo se sirve a Dios y lo transmitieron a Timoteo, que después se volvió el pastor de Éfeso, de la gran congregación de Éfeso, congregación que había tomado en un momento Juan, el mismo Juan el apóstol. Bueno, pues gracias en gran medida a la fe de Loida y Eunice, Timoteo podía ahora ser un pastor de una congregación de tal envergadura. Repito, la mujer, tanto su labor material como su labor de enseñanza, de predicación espiritual, es valiosísima. No podíamos entender el cristianismo ni en los primeros siglos sin la labor de esfuerzo de mujeres que dejaron muchas cosas, que entregaron su viudez, que entregaron su estatus económico y social. Pensemos en la esposa del mayordomo de Herodes, de muchas mujeres a lo largo de la historia que renunciaron a su estatus. El Nuevo Testamento nos habla de Priscila, o Priscila, no recuerdo, Priscila me parece, de Lidia, que era comerciante de púrpura, es una mujer rica de dinero, bueno, que se entregan por la iglesia. Y bueno, gracias a Dios que tenemos esta enseñanza de mujeres que estaban a la par en responsabilidades, no responsabilidades, en esfuerzo por la obra, estaban a la par que los apóstoles, en muchas situaciones hasta mayores que ellos, espiritualmente hablando. Recordemos que las principales personas que están a los pies de Jesús en la cruz y que van a la tumba son mujeres. Entonces, es el Evangelio de Lucas, un recordatorio que Lucas nos dice que Jesús viene a aquellos lugares y personas que tradicionalmente fueron ignoradas por el status quo de la religión del momento. Primeramente, él va a la región va a Belén, a un pueblecito ahí. No es Jerusalén, no es Atenas, no son centros ni religiosos, ni económicos, ni de poder, ni de educación. Son lugarcillos ahí en la nada, ¿no? Y bueno, se aparece a los pastores, ¿no? Personas que estaban en la intemperie a las afueras de las ciudades y aldeas, bueno, cuidando a sus rebaños, va hacia ellos. Está con gente que es ajena al pueblo de Dios. Vemos cómo sana a samaritanos, cómo se revela a través de la estrella a estos reyes de Oriente. Y bueno, ahora vemos también cómo se revela a las mujeres que en esta cultura
no son tan tomadas en cuenta. Se revela María, se revela Elizabeth, la cual tiene el Espíritu Santo, proclama las grandezas del Señor, y María magnifica al Señor. Es de las primeras personas que magnifican al Señor en el libro de Lucas, de esta forma tan grande. Y vemos ahora que son las mujeres quienes toman un papel de ser las que proveen para la comitiva que sería Jesús. Ellas son, sin pelearme tanto con los roles o no, valoremos lo que ya están haciendo muchas mujeres, lo que han hecho en la historia del cristianismo, por el cristianismo, y gocémonos en que Dios no hace acepción de personas. Para Él no hay griego, ni judío, ni escita, ni ignorante, ni libre, ni esclavo, ni rico, ni pobre, ni hombre, ni mujer. Todos somos por Él y para Él, y todos somos iguales delante de Él. Gracias a Dios por esta enseñanza, y bueno, ojalá y nos ayude a reevaluar nuestra actitud hacia las mujeres, en nuestro caso, los hombres, también a las mujeres también, reevaluar cómo han tomado su papel, si lo han ejercido sabiendo que es un alto papel de gran estima, o han demeritado su propia labor, su feminidad, su rol en el gran esquema, también inclusive como proveedoras, como administradoras, como coherederas, como parte. Si alguna de ustedes ha recibido de sí misma o de alguien en el exterior el menosprecio de tú no estás sirviendo a Dios, pues es momento de que callemos bocas y exhibamos lo que ya estamos haciendo, lo que están haciendo ustedes, para glorificar al Señor y dar avance a su reino. Termino con una reflexión un poco radical. El feminismo no es si Cristo no cambia los corazones de las mujeres. Ninguna libertad van a obtener las feministas si no rinden su corazón a Cristo y si no entienden que su propósito está en Él. Y para aquellos que quieran hacer uso de violencia para controlar a la mujer y darle un rol que Dios no les ha dado, bueno, pues la palabra de Dios dice que aquellas personas que son ásperas con sus esposas, son las mujeres en general también, Dios, más bien sus oraciones van a ser estorbadas y no van a llegar a la presencia del Señor. En la medida en que tú denigres a la otra mitad de la imagen de Dios en la tierra, es decir, a la mujer, tú vas a abandonar tu imagen de Dios como hombre y vas a ser un poco hombre delante del Señor. Así fue Adán cuando culpó a su mujer, cuando él tenía una responsabilidad. Se denigró a sí mismo denigrando a su compañera. Y es momento en que como hombres empecemos a reconocer, si no lo hemos hecho, la labor hermosa que Dios ha puesto en las manos de la mujer. Por la mujer tuvimos a un Salvador. Y por la profecía dada a una mujer de que se iba a levantar uno que pisotearía la cabeza de la serpiente, es que tenemos una libertad en Cristo, a través de una promesa hermosa que Dios le hace a una mujer enlutada por su pecado, por comer aquel fruto que le era prohibido. Terminamos aquí. Gracias por escucharme, gracias por estar siempre ahí pendiente de las grabaciones que estoy haciendo. Estoy intentando corregir algunas cosas para poder hacerlo con una periodicidad fija. Si se fijan, en el último mes he tenido muchos descalabros en cuanto a subir esos videos. De repente lo hago, de repente no, y estoy intentando hacer acciones el día de hoy concretamente para que eso no vuelva a pasar, para que estas reflexiones sean mucho más organizadas y periódicas de lo que han sido hasta ahora. Oren por mí también, les pido sus oraciones para lograr esto. También oremos todos juntos para que este material que estamos haciendo entre ustedes, la audiencia y yo, sea de beneficio y de bendición para aquellos que necesiten escuchar una palabra como la que he dicho el día de hoy. Y bueno, también acepto cualquier tipo de crítica, de recomendación y de comentario para mejorar este espacio. Gracias por estar siempre allí, por seguirme en YouTube y Facebook. El día de mañana publicamos un nuevo podcast, ahora con el tema ¿salimos o no salimos en medio de la pandemia? Un tema ya choteado durante 2 años, muy revisado, pero que vale la pena
volver a observar para evaluar nuestra conducta respecto a los hermanos que tienen una posición distinta a la nuestra. Terminamos allí. Gracias por escucharme. Mi nombre es Kev, saludándote desde algún lugar de la Ciudad de México y diciéndote nuevamente, donde hay tinieblas, la luz brilla más.